Hola a todos, soy Clem y hoy nos encontramos en una ciudad muy especial. Aún no les voy a decir cuál ciudad es, que la voy a guardar de sorpresa y más tarde les enseñaré en qué ciudad estamos. No sé si adivinaste dónde estamos, pero estamos en la ciudad del amor, estamos en la capital francesa, estamos en París, obviamente. Seguro que no pudieran adivinar, como era muy inesperado. En este video les voy a hablar un poco de París, de mi experiencia, de mi punto de vista. Hay muchas ideas recibidas de la ciudad, a unos les gusta mucho, a otros no tanto. Yo voy a ser sincero, voy a dar mi punto de vista. Y sobre todo voy a criticar a los franceses, como que ¿quién mejor que un francés para criticar a los franceses? Así que nos vemos en el tren. Acabamos de llegar a la ciudad del amor, no tengo que presentarla, estamos en París, la capital de Francia. Hay que saber que aquí hay 20% de la población francesa que vive en esa área metropolitana. Es una de las ciudades más grandes del mundo con más de 14 millones de personas. Es también la segunda ciudad más visitada del mundo, justo después de Londres, porque hay que saber, Francia es el país más visitado por los turistas del mundo, así que mucha gente se viene aquí a conocer París. También se habla de un síndrome, se llama el síndrome de París. Se habla también del síndrome de París. Es cuando todos esos turistas, esas personas que vienen aquí en París, que con las películas, las cosas que decimos, idealizan un poco la ciudad y al llegar aquí están decepcionados. No era como lo imaginaban, no era lo que esperaban y muchos están decepcionados de la ciudad. Así que vamos a ver por qué existe este síndrome de París. Hay que saber, yo viví 6 meses aquí en París, justo en ese edificio aquí, en el 270. Y primer punto, aquí en París el alojamiento es carísimo. Yo decidí, yo quería vivir en la ciudad, no quería vivir fuera de la ciudad. Y para un departamento muy chiquitito de 30 metros cuadrados, yo pagaba cerca de 1000 euros al mes de alquiler. Es enorme, es más de $1000 para 30 metros cuadrados, que tampoco es un palacio. Aquí en París los alojamientos son muy difíciles de encontrar y es muy caro. Por eso muchos deciden de vivir fuera de la ciudad, en la periferia, y tienen que tomar como el tren, el metro, mínimo 1 hora para llegar al trabajo, a la universidad, lo que sea, y pasan mucho tiempo en el transporte. Yo decidí vivir en París mismo. Tampoco es una zona muy hermosa, tampoco estoy en el centro o en un lugar muy lindo. Es lo que hay y tengo que adaptarme y acostumbrarme. Otro dato curioso sobre París es la presencia, bueno, además de haber muchas palomas, también hay muchas ratas. Como aquí la gente es bastante acostumbrado, los podemos ver en la calle, son a veces bien gigantes y es algo normal. Bueno, hay que saber, hay muchos canales abajo de la ciudad, muchos los catacombs, etcétera. Muchas veces salen, sobre todo por la calle, van a comer, buscan la basura, etcétera. Y es muy común ver esos animales aquí en la ciudad. De hecho, se dice que hay una población más grande de ratas que de humanos, así que pueden imaginar la cantidad de ratas que hay aquí. Y yo, por ejemplo,
En mi departamento, cuando vivía aquí, tenía muchas veces unos ratones muy chiquititos que venían, que entraban no sé cómo por la canalización y que a veces pasaban en el salón y era de verdad bien pesado porque aquí los edificios son tan antiguos, también es bastante común de esos tipos de animales que a veces entran. Las ratas no son demasiado grandes, no entran en los departamentos, pero los pequeños ratoncitos sí es muy probable que a veces entran en los departamentos. Ahora estoy en lo largo del canal Saint-Martin. Hay que saber, hay muchos canales de agua en la ciudad que vienen todos de la Seine, que es como el río principal que cruza y divide la ciudad en dos. Vemos mucho en las películas un París romántico, la ciudad del amor, donde todo es tranquilo, muy lindo. Hay pajaritos cantando, hay música, gente tocando, acordeón en la calle. Lo siento, pero esto no es verdad, no es real. Como no, París no es así. Tiene ese encanto, tiene una parte muy linda, muy romántica, pero no todo es así. Acabo de llegar arriba del Sacré-Cœur, que está justo aquí. Hay que subir todo el barrio de Montmartre y una vez que estamos ahí arriba tenemos una vista panorámica en toda la ciudad. Y este lugar es muy lindo, aunque está bien lleno de turistas también. Siempre hay mucha gente. Pero es muy rico sentarse en las escaleras, mirar la vista en París y yo almorcé en las escaleras. Es muy agradable. Y quiero añadir un punto, justamente muchos me dicen como rumores que los franceses serían antipáticos o arrogantes. Por una parte es verdad, pero también hay justificación, creo. Creo que primero está mal decir que todos los franceses son antipáticos y arrogantes, porque depende mucho de la gente, pero también del lugar donde están en Francia, porque siempre los franceses decimos París no es Francia. Yo creo que pasa en muchos países que la capital se distingue bastante del resto del país. Hay muchas cosas centralizadas en París. Todo el mundo siempre nos habla de París, París, París. Cuando ya hablo con gente que me dicen, sí, ya fui en París, conozco, bueno, que me dicen que ya fueron a Francia, que conocen Francia. En realidad muchos solo han ido en París, cuando en realidad hay muchas cosas que ver y no es solo París. Yo diría personalmente, y lo siento a la gente que vive en París, pero la gente en París es más desagradable, más antipático. Se puede explicar por diferentes cosas. Primero, aquí la ciudad está llena de turistas. Hay, diría como 90% de la gente aquí en la calle son turistas, extranjeros visitando. Puede ser un poco pesado cuando la gente aquí tal vez solo va a trabajar o van a estudiar, están como en su mundo, como en la vida cotidiana y si tienen que responder a todos los turistas que están un poco ahí visitando, tranquilos, descubriendo la ciudad. Entiendo que un momento puede ser un poco pesado. Y después hay esos rumores que los franceses tampoco hablan otros idiomas. Hay que hablar francés para que te respondan. Igual en parte es verdad, como hay una parte que el francés, como los franceses son muy hablar francés, creen que el francés habla en muchas partes del mundo y les gusta en general que la gente haga el esfuerzo de hablar francés. Porque aquí estamos, piensan como aquí estamos en Francia, es hablar francés, porque vamos a hablar otro idioma. Diferentes tipos de personas igual, hay gente que le da vergüenza hablar inglés o responder como en otro idioma porque no tienen buen nivel, entonces le da un poco vergüenza. Y hay otros que solo están satisfechos en el hecho de que las personas hagan el esfuerzo, que intentan decir como bonjour o como unas palabras en francés para iniciar la conversación o para pedir algo. Y no es necesario tener un super nivel de francés y la mayoría de los franceses igual hablan otros idiomas, hablan mucho inglés, también muchos hablan español, que nosotros también tenemos clases de español y muchos estudian español en la escuela, así que encontrarán muchos franceses hablando español también. Así que los franceses arrogantes y antipáticos, sí, pero depende. Y yo creo que solo están tal vez en su mundo, muchos están en el ambiente de trabajo. Aquí en París hay
mucho movimiento, mucha gente, mucho estrés, entonces la gente está focalizado en lo que tienen que hacer, lo que sea, y no es que no quieren ayudar o que no quieren compartir con las demás, solo que están en otra cosa y yo creo que se puede entender en ciudades como París, donde todo es mucho movimiento, mucha gente. Y aquí atrás tenemos un lugar muy popular que se llama Le Mur de Je t'aime. Es la pared de los te quiero. Y está escrito te quiero, te amo en todos los idiomas del mundo, supuestamente. No sé si encontraron el Je t'aime español por ahí. El metro de París es muy antiguo, hay líneas más modernas y otras muy antiguas, pero en general se puede ir por cualquier sitio de la ciudad bastante rápido, aunque a veces hay líneas que se saturan un poco, sobre todo a las horas más fuertes, es decir, por la mañana y al salir del trabajo, de las oficinas. Pero en general funciona bastante bien, aunque a veces no se ve tan moderno, se ve un poco antiguo, pero lo principal es que funcione, ¿no? Algo que muy poca gente conoce de París, aquí está ubicado el árbol más antiguo de la ciudad. Muy pocos lo conocen, pero está en un lugar muy conocido porque ahí justo atrás está la famosa Catedral de Notre Dame. Hace unos 3 años fue destruida por un incendio, se quemó entero, se cayó, ahora queda muy poco, no nos podemos acercar tanto, pero por dato curioso, yo justo cuando vivía aquí en París se quemó la catedral y un mes antes que se quemó he tenido la oportunidad de subir en una de esas torres, como allá arriba, de poder ver la catedral por dentro. Y después de un mes de mi visita se destruyó entero. Y hoy en día ya no se puede visitar y lo están reconstruyendo entero. Lo van a reconstruir como auténtico, como era antes, con la misma construcción, misma arquitectura. Lo bueno de París es que todos los días hay cosas que hacer. No te puedes aburrir nunca. Que sea un sábado, un domingo, un lunes, sea el día que sea, siempre hay cosas, eventos, conciertos. Y además siempre hay nuevos lugares para explorar, nuevos lugares para conocer, porque es tan grande y hay tantas cosas que hacer que uno nunca acaba de hacer cosas nuevas, de conocer nuevos lugares. Cuando viví esos 6 meses, ni he tenido tiempo de conocer toda la ciudad. De hecho, aún no me ubico bien en la ciudad y hay muchos barrios, muchos lugares que no conozco, me pierdo porque es muy grande, es gigante. La ventaja que en París está siempre lleno de gente es que puedes hacer lo que quieras en la calle, nadie te hace caso. Todo el mundo está en su burbuja, en su mundo. Podría andar desnuda en la calle, nadie me haría caso. Y por eso aquí puedes estar grabando en la calle, gritando,
nadie me hace caso, nadie me mira. Así que puede ser también una ventaja para la gente. Puedes vestirte como quieras, puedes ser quien eres, puedes como expresar lo que sea, como nadie te va a juzgar porque hay tanta gente, tanta diferencia aquí, que es como no importa, seas como seas. Algo que a mí tampoco me gusta tanto de la ciudad es que como está al norte de Francia, el clima no es muy agradable en el sentido que hay mucha lluvia aquí y el invierno puede ser muy largo. Y como yo soy alguien de sol, de calor, es algo que cuando vivía aquí era un poco difícil y un poco largo pasar todo el invierno, que el cielo muchas veces es gris, mucha lluvia y puede llegar a ser un poco pesado a veces para hacer actividades fuera, por ejemplo. Algo que sí me encanta de la ciudad es la arquitectura, sus edificios, sus monumentos. Y creo que nadie lo puede negar. Y esto sí que se siente como en una película. Aquí está la grande, la famosa. Parece que están haciendo aquí abajo unas obras de renovación, que están renovando un ascensor, porque sí, se puede subir hasta arriba. Hay dos opciones, o en ascensor directamente arriba, o tomando las escaleras, subiendo. Entonces se puede subir a ese piso aquí, que hay un restaurante y unas otras cosas tal vez, y después se puede subir aún más arriba. Se puede subir aquí, donde hay un restaurante, pero también se puede subir hasta la punta. Ahí se puede subir hasta ahí. Yo ya subí y ahí se ve toda la ciudad. Es hermoso, no hay nada escondiendo la ciudad porque aquí hay una ley que ningún edificio puede ser muy alto para un poco respetar la arquitectura de la ciudad. Así que la Torre Eiffel es la más alta de la ciudad y va a seguir así mucho tiempo, va a seguir la más alta porque ningún edificio puede superarla y así se queda a la vista limpia, libre y sobre todo así se ve la torre por todos sitios de la ciudad que estamos muy lejos y igual se ve. Ahora quiero hablar de un tema importante, muy importante, algo que escuché un montón de veces. Siempre que voy al extranjero la gente me lo dice, en los comentarios lo leí muchas veces. Hay un rumor sobre los franceses que supuestamente no nos duchamos, olemos mal, no nos bañamos, somos unos sucios. No entiendo por qué, no entiendo por qué la gente sigue diciendo esto. Yo personalmente me ducho una vez al mes y como todo el mundo, ¿no? Como no hay problema en eso. Como no entiendo de dónde viene ese rumor. Como aquí en Francia todos tenemos ducha, todos tenemos baño. No, bueno, seriamente yo soy de los que se duchan todos los días, que se bañan todos los días. Aunque es verdad que desde que ya viajo con la furgoneta ya dejé de ducharme todos los días porque no tengo acceso todos los días a una ducha o a un baño. Pero yo solía lavarme, ducharme todos los días. Que busqué un poco de dónde venía como ese rumor, como ese dicho que los franceses no nos duchamos, si es verdad o no. Y en realidad esto es un rumor que viene del siglo XVI, en la época de los reyes. Aquí en París primero
lanzaban mucho su basura por la ventana y lo dejaban ahí como en la calle, entonces se ensuciaban muchas las calles. Y la segunda razón, también como en Versalles, donde estaban los reyes, ahí sí había muy poca higiene, se lavaban muy poco y usaban perfume, colonia para esconder los olores. Hoy en día, si sigue siendo verdad o no, igual me informé, vi que seríamos los franceses los con menos higiene en Europa. Por ejemplo, hay más de un cuarto de las francesas que no se duchan, bañan todos los días. Y solemos consumir mucho menos jabón que los alemanes, que los ingleses. Yo ahora que ando viajando sin ducharme todos los días, tampoco pasa nada, un día sin ducha, un día sin lavarnos, como... Hay que dejar también el cuerpo un poco sudar y como oler un poco, tampoco pasa nada, creo. Así que por favor, a partir de hoy ya no quiero leer en los comentarios que soy un sucio oliendo mal porque soy francés. Esto no es verdad. Bueno, ya estoy esperando mi tren de vuelta para volver a mi pueblo. Es un tren muy rápido, es un tren de alta velocidad por 250 kilómetros en 1 hora 45 minutos. Llego hoy a Valenciennes, que tampoco es muy barato. El billete cuesta 25 euros, solo la ida. Pero es muy cómodo. Después podría tomar un bus, que también hay buses, pero el tren es muy rápido, muy cómodo, así que preferí viajar en tren. Así que ahora tomo mi trencito, llego a casa y ahí le hago un poco una conclusión de mi opinión sobre París. Espero que hayan disfrutado de este paseo en París. Y mensaje importante, quería dar las gracias a José, Francisco, Alejandro, María y Olga porque son los primeros miembros de este canal. Porque sí, acabo de abrir una nueva opción en este canal donde ustedes se pueden suscribir, ser miembro de ese canal. Haciendo eso, ustedes me aportan, me ayudan y en cambio yo intento aportar un poco más. Mi deseo sería crear una pequeña comunidad donde vamos compartiendo, vamos conversando, yo hago encuestas, sondeos, voy preguntando y voy compartiendo unas fotos, contando un poco mis dudas, etc. Además de ayudarme, de aportarme también, ustedes tienen unas pequeñas ventajas, unas pequeñas detalles. Si ustedes están interesados por ser miembro, lo miran ahí abajo. Es voluntario, las que quieren aportar lo hacen, los que no hay problema, van a seguir teniendo el mismo contenido, los mismos vídeos. Es solo una ayuda voluntaria, así que muchas gracias a los primeros miembros de este canal. Y yo les voy a dejar aquí con este vídeo. Aproveché de estar en Europa para grabar en muchos lugares, no solo Francia. Van a ver, esas próximas semanas voy a intentar editar, así que no olviden suscribirse para no perder los próximos vídeos. Y aquí les dejo mi último vídeo en Francia cuando volví a mi pueblo, compartiendo un poco mi experiencia viviendo en el norte de Francia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.